Tiro al blanco de nuevo con ustedes. Y hoy vamos a hablar del Foro de Sao Paulo, del 25º Foro de Sao Paulo, que se realizó en Caracas la semana pasada, desde el jueves 25 al domingo 28. En Caracas, en la Venezuela bolivariana, asediada, acosada por el imperialismo estadounidense y las fuerzas aliadas en todos los continentes. Esa derecha mundial volcada contra Venezuela. Hay que decir que el Foro de Sao Paulo se fundó hace aproximadamente, en el 91, si mal no recuerdo, a principios de la década de los 90. Tiene en consecuencia más de 25 años de existencia. En general se ha realizado un foro, un encuentro, porque son encuentros, este es el 25 encuentro, el número 25, cada año, pero hubo algunos momentos que por diversas razones no se hicieron todos los años corridos. Por eso hablamos de 25 a pesar de que el periodo mucho más. Se fundó en Sao Paulo bajo el auspicio del Partido de los Trabajadores de Brasil y del liderazgo de Lula, en un momento de implantación de la estrategia neoliberal, inmediatamente después del derrumbe del llamado Muro de Berlín, de la desintegración de la URSS, de todo lo que fue Europa Oriental, los países de orientación socialista de Europa Oriental. Entonces fue un foro muy reflexivo, pero hay que decir que en la historia del foro se produjo, aunque participan fuerzas revolucionarias, partidarias de nuevas revoluciones, que abrazan la idea del socialismo, partidos socialistas revolucionarios, partidos comunistas, movimientos políticos militares o ex movimientos políticos militares, logró el predominio dentro de los encuentros del foro lo que se llamó el progresismo. Una línea de carácter reformista, en algunos casos reformadora, pero que no rebasa los marcos del sistema, con una interesante impronta antineoliberal, pero, repito, sin impugnar el bloque de dominación y plantearse una transformación profunda. En este caso, el Foro de Sao Paulo estuvo marcado por el impacto de la contraofensiva, del contraataque de los Estados Unidos sobre toda la región y en el mundo, ahora agravada, endurecida bajo la administración Trump, en una fase de decadencia del imperialismo estadounidense, pero al mismo tiempo de endurecimiento de su acción, con un fuerte componente de carácter político-militar, que se ha traducido en golpes blandos, en golpes, en amenazas de agresión, de intervención, en intervenciones en otra parte del mundo. El Foro de Sao Paulo en Caracas sobrepasó las fronteras del continente, que era lo que dominaba. Eran foros de América Latina y el Caribe, sobre todo, con invitados de otro continente. En esta oportunidad, la presencia mundial fue verdaderamente impactante, de África, Asia, Medio Oriente, hasta Oceanía. Pero además, importantes movimientos. Fue un foro que sella el récord hasta el momento en materia de concurrencia. Más de 800 delegados acreditados, pero un foro en el que participaron mucho más de 1,000 personas, con encuentros del sector feminista, encuentros con el tema de género, violencia de género,
con el tema de la juventud, con el tema de los movimientos medioambientales, encuentros específicos dentro del gran encuentro que han aportado ideas importantísimas que pueden alimentar todo el accionar de las diferentes fuerzas concurrentes. Fue un foro fuertemente teñido por el antiimperialismo. Independientemente de que puedan participar o participaron fuerzas no consecuentemente antiimperialistas, pero lo que predominó en el foro fue el antiimperialismo, teniendo además como elemento relevante la defensa de la soberanía venezolana y de la soberanía de los pueblos de América Latina que la han conquistado. Pero especialmente, dado que el blanco de ataque fundamental en el continente es contra el proceso bolivariano, lógicamente, celebrado en Caracas, ese factor fue un factor dominante, sin quedarse en la frontera ni en el caso venezolano, asumiendo la defensa de los procesos autodeterminados en el continente, que si Cuba, que si Bolivia, y una condena fuerte, muy fuerte, a los retrocesos, pero al mismo tiempo una exaltación de otro dato de la realidad, porque no es solo el contraataque imperialista, es también la creciente rebeldía de los pueblos. Y el hecho de que en países como Argentina, como Brasil, como Honduras, como Paraguay, donde se ha impuesto la contra, podemos decir, la acción contra los procesos de reforma, la acción contra los procesos en favor de la soberanía. Sin embargo, se resalta el hecho de que la indignación, las luchas no han cesado. La gran oleada de lucha y de cambio ha tenido altibajos, pero hoy tiene un momento de resistencia y en muchos casos de ofensiva. Se destaca lo que acontece en Honduras, un fenómeno verdaderamente extraordinario, las recurrentes rebeliones del pueblo hondureño. En Haití y naturalmente la victoria que obtuvo Puerto Rico, como elementos nuevos que acompañan, uno no tan nuevo, pero ya de mucha significación, que es el triunfo de López Obrador en México. Con los límites que pueda tener, es una fuerza que va en dirección de la autodeterminación de México y de determinados cambios sociales. Claro, en el seno de ese conjunto participamos fuerzas que entendemos que un déficit fundamental en esos procesos, por un lado, es la necesidad de su profundización a cambios estructurales de mayor significación y alcance, y naturalmente la necesidad de una reflexión sobre el peso que ha tenido la corrupción en muchos de esos procesos denominados progresistas que lo han hecho mucho más vulnerable. De todas maneras, ese gran evento concluye en alta, en un encuentro en el Palacio de Miraflores con la presencia del presidente Nicolás Maduro, quien en vista de que se había emprendido una especie de ofensiva mediática, tratando de chantajear al foro y al gobierno venezolano y al Partido Socialista Unificado de Venezuela, con las mentiras de siempre, dando como un hecho de que el comandante Jesús Santrich, que ha sido perseguido, que ha sido acusado con calumnias horrorosas, estaba en el foro. Igual hablaban también de Iván Márquez, el comandante, los comandantes de la dignidad de la FARC, los que se han opuesto a la claudicación, a la rendición, a la traición. Y con mucha valentía el presidente Maduro comenzó su discurso con esto y dijo que se estaba rumorando eso, los medios de comunicación de la derecha lo estaban difundiendo, pero que si estaban en Venezuela, bienvenidos eran. Si no estaban, las puertas de Venezuela están abiertas.
y Venezuela no acepta chantaje de los Estados Unidos. Ese es un momento de mucha importancia y mucha valoración dada la característica de esa corriente insurgente en la vecina Colombia. Y hizo un ataque frontal al gobierno, al Estado terrorista colombiano bajo la presidencia de Iván Duques y de todo el uribismo. Así que culmina en alto el foro. Vamos a hablar más de esto en algún momento, pero fue realmente un evento exitoso. Pausamos y volvemos. Cuidado, cuidado, tiro. Bien, aparece un factor nuevo en la interna del Partido Morado. En ese choque de facciones corruptas, corruptoras, una especie de pugna intermafia en lo que se refiere a las mafias políticas de la República Dominicana y específicamente del PLD, en el pleito del danilismo y el PLDismo. Gonzalo Castillo es de lo que se ha llamado históricamente el anillo, un componente del anillo, del círculo íntimo de Danilo Medina. Y tan pronto se produjo la decisión de Danilo, porque no podía hacer otra cosa, porque no pudo imponer su repostulación, aparece Gonzalo Castillo, ministro de Obras Públicas desde el inicio de su gobierno. Un hombre íntimamente vinculado a Danilo Medina, a la política de Danilo Medina y a los negocios de Danilo Medina. Una compañía privada de Gonzalo que crece como la espuma en todo ese periodo. Y se convierte quizá en el área esta de las compañías de helicópteros, de aviones, ambulancias, en la principal del país, con un acumulado multimillonario en la que se combina lo que puede ser una inversión original con toda esa reproducción del capital a base de tráfico de influencia, de corrupción, ejerciendo un ministerio sumamente importante cuando se trata del ejercicio a fondo de la corrupción de Estado, que es el Ministerio de Obras Públicas, que tiene a su cargo las grandes obras de infraestructura. Es decir, es un personero, un funcionario de alto nivel vinculado a los cárteles de la construcción, a los consorcios de la construcción y en consecuencia a las contratas generalmente sobrevaluadas en espiral, porque las adendas a los contratos son sistemáticas y abundantes, y violando toda la ley en esa materia. Las adendas, lo que se le adiciona a una contrata como costo, no puede pasar del 25%, y hay casos de más del 100%, de más del 200%. Es decir, por esa vía se conformó una alcancía en la que hay un componente de enriquecimiento personal de Gonzalo Castillo y una alcancía para el jefe del grupo, el capo de ese sector, de esa facción política que es Danilo Medina. Una de sus principales alcancías. Hay que esperar que le van a meter todo el respaldo a esa línea, pero no deja de ser todavía una especie de globo de ensayo. Porque tiene una fuerte identificación, fue el vocero principal del intento de repostulación fracasado, ese es un hándicap en contra. Pero
al mismo tiempo ha construido una imagen de eficiencia, naturalmente que manejando importantes recursos y haciendo del Ministerio de Obras Públicas un ministerio que no es solo de obras públicas, que incursiona en en muchas vertientes del ejercicio de las políticas públicas. Está íntimamente vinculado no solo a grandes contratas de obras civiles, sino además al caso de Brecht. Al caso de Brecht y a Punta Catalina. Fue denunciado por el periódico La Época de Brasil como uno de los sobornados mayores después de Bichara, que por cierto va a aparecer ahora como jefe de campaña de Gonzalo. Sí, estamos hablando de la gente más, faltaría Peralta ahí. Es lo más cercano y las alcancías mayores que está representando. Entonces, Gonzalo Castillo es un intento de esa continuidad en el grado más alto. No quiere decir que sea la única posibilidad. Comprometida naturalmente con el plan de cerrar el paso a Leonel Fernández, que está dado al diablo en esa dirección. Pero a todo esto de alguna manera hay que dejarlo abierto, porque repito, son también globos de ensayo. El PLD está profundamente fraccionado, al mismo tiempo tiene una vocación de pacto, no se sabe todavía cómo pueda desenlazarse una situación que lo que revela de toda manera es que el sistema de partidos, y especialmente los partidos mayores de ese sistema, tienen un proceso de decomposición, de degradación profunda, que no concluye ni siquiera con las decisiones de candidatura que tomen en este proceso electoral. Pausamos y volvemos. Cuidado, cuidado, tiro al blanco. Bien, tiro al blanco, versión impresa, número 49, salió en el día de hoy. Va a estar en los puestos de venta, especialmente en la calle El Conde, en algunas librerías, y naturalmente que en manos de los militantes del movimiento camañista en todo el país. Es un número interesante. Su principal titular es "Qué vergüenza, competencia electoral en República Dominicana bajo el mando de Trump y de Pompeo". Un trabajo muy interesante sobre esa situación. Las órdenes vienen, la acción impositiva viene de Washington. Es una intervención descarada de un proceso electoral, pero no es una práctica solo de la República Dominicana. Pude comprobar que en todos los procesos electorales de América Latina la intervención descarada del Departamento de Estado, de la CIA, está presente. Se hace un análisis de los partidos en decomposición y de cómo Estados Unidos está interviniendo la dictadura constitucional o institucional que impera en la República Dominicana y que no cesa con el cambio de rostro, con el cambio del inquilino en el Palacio Nacional o los inquilinos en el Palacio Nacional. Pero aparte de esto, hay un trabajo de mucho valor sobre el tema de medioambiental. Pretenden acabar con el agua en busca de oro y titanio. Es un análisis sobre el parque, sobre la anulación por el Tribunal Constitucional del Parque Manuel Aurelio Tavares Justo y todas sus implicaciones sobre toda la parte noroeste del país, en sus dos vertientes, vertiente norte y vertiente sur. Confirmado, Punta Catalina es el cuerpo del delito, a partir del informe de Alicia Ortega y de todo lo que él conlleva. Por cierto, Gonzalo Castillo
es uno de los que está encubierto en seudónimo. Y pronto se van a develar muchas cosas, espérenlo. Vienen cosas importantes alrededor de esto. Bueno, naturalmente que teníamos que hablar del proceso en esta edición de Tiro al Blanco, del proceso del movimiento camañista, de su crecimiento en calidad a partir del desenlace de su segundo congreso. La página central está dedicada a todo lo que ha sido el accionar en los últimos meses del movimiento camañista. Así que les recomendamos buscar Tiro al Blanco, que va a estar, estamos haciendo una versión también digital, que va a salir pronto este número, de fácil manejo en las redes, así que puedan también leerlo en papel y leerlo por la vía digital. Y antes de concluir, volver un poco sobre Venezuela en otro sentido, en otra vertiente que pensamos tratar mañana con un poco de más tiempo. Y es que Venezuela ciertamente en estas últimas 2-3 semanas ha recibido un respaldo internacional que debe tener muy preocupado a los Estados Unidos y a sus aliados de derecha y de extrema derecha. Primero con la conferencia de los no alineados. Si el poder mediático, la dictadura mediática de los Estados Unidos en el mundo ha difundido a los 4 vientos y más vientos que Guaidó tiene un apoyo, un reconocimiento de 50 estados, pues resulta que más de 100 estados del grupo de los no alineados hicieron una defensa categórica de la soberanía venezolana. Pero además el Foro de Sao Paulo, que le sigue, con una presencia de más de 800 delegados y de centenares de organizaciones, también ha hecho una defensa a fondo de la soberanía venezolana. Hay una situación interna de la cual vamos a hablar, porque pude tener mucho contacto, muchas relaciones en esta semana pasada en Venezuela y conocer mucho más de cerca el proceso venezolano para poderlo analizar, como siempre lo hacemos, con un grado significativo de pensamiento independiente, pensamiento crítico, pero al mismo tiempo profundamente solidario con las causas justas. Así que esperen en Tiro al Blanco también Venezuela un tanto por dentro, no solo el respaldo que ha recibido. Un fuerte abrazo y entonces nos tenemos que despedir por el día de hoy en este espacio que estará siempre al servicio de ustedes y procurando decir lo que otros y otras, o muy pocos y muy pocas, se atreven a decir. Un fuerte abrazo y hasta pronto. Buenas tardes. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, Tiro al Blanco.